noches, máster. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 4. El tema que vamos a tratar es aplicar la estadística descriptiva mediante el uso de un software estadístico SPSS o R para la resolución de problemas personas desaparecidas. Como base de datos para este ejercicio elegimos uno de personas desaparecidas. Aquí nos dan las provincias, la latitud, la longitud, la edad aproximada, el sexo, el motivo por el que se desaparecieron, también las fechas de desaparición, la situación actual, si ya están encontrados o fallecieron, y la fecha de localización. Para esto en el ejercicio se pidió variables cualitativas y cuantitativas. Para empezar tenemos la frecuencia y elegimos 4 variables cuantitativas. Elegimos las provincias. Elegimos el sexo, la situación actual y la fecha de localización. Para los estadísticos tenemos 1747. Perdidos. Va a salir 0. Siempre tiene que salir 0 en perdidos. Para la tabla de frecuencias tenemos las provincias y de aquí vamos a ver la frecuencia de cuál va a ser la provincia que tenga mayor desaparición. Por ejemplo, en la provincia más alta es el Guayas. Eso también lo vamos a poder observar en el gráfico. Acá tenemos los porcentajes que son sacados divididos para el total y esto va a obtenerse el 0.5. Y de ahí en todas las sumas del porcentaje nos tiene que dar el 100% y en el acumulado también tenemos que tener el 100%. Ahora en sexo tenemos hombres y mujeres. Tenemos que ver qué es lo que predomina y aquí la desaparición de mujeres hay 86 y de hombres 53. Acá también tenemos que sumar el porcentaje 100 y el porcentaje lo vamos a sacar cogiendo el 53, dividiéndolo para 1747, multiplicándose por el 100%. En la situación actual vamos a ver que la mayoría de desaparecidos han sido encontrados. 49 siguen desaparecidos, 83 encontrados y 7 fallecidos. Asimismo, tiene que salir el 100%. Aquí en la fecha de localización vamos a ver que predomina el número 12 con el 45381. Gracias. Le doy paso a la siguiente compañera. Como explicó la compañera anteriormente, según basada en la base de datos, a continuación explicaré sobre los mismos datos detallados gráficamente estadísticos. Como primer gráfico tenemos lo que es la provincia, ya como la compañera lo dijo anteriormente, dando que en la frecuencia dada de Guayas, con el 36 en número de frecuencia, da un porcentaje de 2.1, dejando a Napo y Loja con el número de frecuencia de 1, dado su porcentaje de 0.1 ambas provincias. Dado que en este gráfico apreciamos que la mayor frecuencia es para el Guayas y las de menor frecuencia para la provincia de Napo y Loja y Pastaza. Como segundo gráfico tenemos lo que es el de sexo. Asimismo, dado un número de frecuencia para hombres de 53 y para el número de frecuencia de mujeres de 86. En los hombres tenemos un porcentaje de 3.0 y en las mujeres de 4.9. Con el siguiente gráfico, que es la situación actual, como podemos ver tanto en los casos de desaparecidos, encontrados y fallecidos, tenemos que el número de frecuencia de desaparecidos es de 49, dando un porcentaje de 2.8. Encontrados, el número de frecuencia es de 83, su número de porcentaje sería el 4.8. Y finalmente, los fallecidos con un número de frecuencia de 7 y su porcentaje de 4. La situación actual que tiene más frecuencias es la de encontrados y pocos han fallecido. Mediantemente, hay desaparecidos aún. Como último gráfico,
tenemos lo que es la fecha de localización. Podemos observar que el número de frecuencia del predomina aquí es el que está denominado como sin datos, con un número de frecuencia de 49 y un porcentaje de 2.8. En la serie 45381, con su número de frecuencia de 12 y su porcentaje de 0.7. Como podemos observar, la mayoría de los desaparecidos no tienen fecha, entonces predominan los sin datos, como dije anteriormente, y en segundo lugar la serie que sería 45381, por motivos de que no se encuentran su identidad o su fecha de localización, o como lo dije anteriormente, no se encuentran aún. A continuación, mi compañera. Buenas noches, compañeras, máster. Yo les voy a hablar sobre las variables cuantitativas. Estas variables pueden medirse numéricamente como la cantidad de elementos de un conjunto. Como podrán observar, en la frecuencia estadística tenemos 139 válidos en longitud y en perdidos tenemos 1608. Aquí tenemos en la latitud la edad aproximada, tenemos la fecha de desaparición. En la latitud vamos a tener bastantes, ya que todos desaparecieron en lugares diferentes. En la tabla de los estadísticos, como mencioné hace un rato, tenemos los 139 válidos y 1608 perdidos. En la tabla de latitud, aquí podemos apreciar que tenemos bastantes datos, todos estos ya que todos tienen diferentes latitudes y longitudes. También en la edad aproximada, aquí vamos a ver que predomina el 17. Entonces, la mayoría son de 15 años, también de 14 y 16 años. Por lo tanto, los de 14, 15 y 16 es el rango de desaparecidos. Vamos con la fecha de desaparición. Aquí en la tabla tenemos la frecuencia de 10, 25, 21, 14, 7 y 18. Pero vemos que predomina el 25, es decir, que el 24 de marzo del 2024 desaparecieron la mayor población con respecto al tema tratado. Le doy paso a la siguiente compañera. Buenas noches, máster. Buenas noches, compañeros. Como dijo la compañera, en fecha de desaparecidos, aquí tenemos lo que es 10, 25 y 21. Vemos que predomina el 25, es decir, que el 24 de marzo del 2024 fueron desapareciendo la mayor población, o sea, las personas. Aquí tenemos lo que es la latitud. Vemos que la mayoría de las barras están iguales, solo están en la primera latitud, que es la que está más alta, o sea, es el porcentaje más alto. De ahí hay pocas de las que sobresalen y como dijimos al principio, la mayoría están iguales, o sea, tienen un mismo nivel. Como se dice que la mayor frecuencia de latitud es de menos 2.20, pero si redondeamos sería de 2.21 y la mayoría de latitudes son iguales, solo algunas se diferencian. En longitud asimismo predomina la longitud de menos 80,06 y asimismo la mayoría tiene la misma frecuencia. La mayoría de la cantidad de personas tiene las mismas barras también. En edad próxima, como dijimos en la tabla, el rango de las edades es de 14, 15 y 16. Que el 15 siempre es el más alto. El 16 le sigue y el 14 también. Estas son el rango de las edades con más desaparecidos en la fecha de desaparición que tenemos el 24 de marzo del 2024. Sigue la siguiente compañera. Buenas noches, máster. Buenas noches, compañera. En las tablas cruzadas, aquí tenemos
Aquí cruzamos lo que son provincias por sexo. Aquí vemos que en el Guayas desaparecieron 17 hombres y 19 mujeres. Y en Chimborazo desaparecieron 3 hombres y 6 mujeres. En Azuay 2 hombres y 6 mujeres. En Pichincha 11 hombres y 17 mujeres. Entonces la provincia más que tiene desaparecido es el Guayas, pero predominan las mujeres con 19. Aquí en el gráfico tenemos entre Esmeralda y Embabura, tenemos el Guayas. Entonces, en este gráfico se observa que la mayoría de desaparecidos son sexos femeninos y están ubicados en el Guayas y Pichincha. Las barras celestes demuestran de color de las mujeres y el de hombre es el de color morado. Y vemos que la mayoría de las barritas hartas son de mujeres y en algunos casos solamente hay barras de mujeres. Desde en la otra tabla cruzadas tenemos motivación de desaparecidos y situación actual. Aquí tenemos causas académicas. En desaparecidos, 0. Encontrados. 1, eso significa un desaparecido. Fue encontrado y sus causas eran académicas. En la mayoría están en causas personales, pero han sido encontrados sin datos de desaparecidos, son 49. Entonces, para causas personales es 17, para causas familiares 15 encontrado. Para causas académicas un encontrado y posible vinculación delitos, solamente 2 fueron encontrados. En el gráfico vemos que la barrita celeste que fueron encontrados, la barrita morado fallecidos es muy pequeña. La barrita más alta que son de desaparecidos que no han sido hallados todavía siguen desaparecidos. La mayor parte de personas que desaparecieron aún siguen desaparecidos y otros fueron encontrados, pero sus causas fueron por causas personales y muy pocos fallecidos. Gracias. Aquí tenemos el link donde nos lleva a esta tabla, que es la tabla del programa del software, donde están todos los datos. Muchas gracias.